La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, martes 31 de enero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá, cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Recuerdo un simpático chiste en el que un hombre adinerado que traía problemas en sus negocios acudió a una iglesia para pedir el auxilio de Dios por intercesión de Santa María de Guadalupe. Se hincó ante la bendita imagen y comenzó a rezar: «Madre mía, échame la mano, que se me solucione este conflicto, que se me haga este negocio, te lo suplico». Y en eso entró también al recinto un hombre de aspecto muy humilde y rostro desencajado. Se arrodilló a un lado del empresario y comenzó también a rezar: «Madrecita, ayúdame, no tengo trabajo, no tengo para llevarle hoy de comer a mis hijos». El empresario volteó hacia el desafortunado
y sacando de su cartera un buen billete, se lo da y le dice: «Toma esto y vete, por favor, no me la distraigas, necesito que se concentre en mi petición». Sospecho que algo similar andaba queriendo hacer Jairo, el jefe de la sinagoga, que pidió la ayuda de Jesús para una verdadera emergencia. Su hijita enferma estaba agonizando y él era su única esperanza. Ya iban en camino, a toda prisa, en una carrera contra el reloj, abriéndose espacio entre la multitud, cuando de repente Jesús detiene su marcha para preguntar: «¿Quién me ha tocado?». Una pregunta que parece ilógica cuando iban atravesando un gentío, abriéndose camino a codazos y empujones. Pero no, Jesús no se quería mover de ahí hasta descubrir quién lo había tocado de una manera especial. No me puedo imaginar la ansiedad que sintió aquel papá desesperado, sabiendo que segundo a segundo su hijita se le iba, mientras Jesús se daba el lujo de perder el tiempo. Hasta que por fin, tímidamente salió de entre la gente una mujer que confesó haber tocado la punta de su manto. Le contó su triste historia de 12 años padeciendo hemorragias, la infinidad de remedios y de doctores que devoraron sus ahorros, pero sin darle mejoría alguna, para que, al dar su emotivo testimonio de sanación, Jesús alabara públicamente su fe que la había salvado. Mientras los demás presentes tendrían lágrimas en los ojos, Jairo de seguro tenía un nudo en la garganta, pensando: «No se vale, yo llegué primero, lo mío es más urgente. Si ella llevaba 12 años con eso, perfectamente podía esperarse otro día, pero mi hija, con apenas 12 años de vida, no sé si pueda resistir un minuto más. Señor, ya no le hagas caso a ella, ayúdame a mí». Sabemos que Dios, que es todopoderoso y omnipresente, puede escuchar las plegarias de todos sus hijos y a todas darles respuesta. Pero ¿qué pasa cuando la súplica de unos se cruza o se opone con la de otros? Supongamos que 2 hombres piden ser contratados para el mismo empleo. ¿A cuál escucha? Que una chica rece para poder casarse con su enamorado, pero la mamá de la chica ruega porque ese pretendiente, que no le gusta nada, se aleje. ¿A quién tendría que hacerle caso? El campesino pide al Señor que llueva en abundancia para que se logre su cosecha, pero el que vive en una casa de cartón implora que no llueva para no volver a quedarse sin hogar. Ambos piden algo legítimo, pero si Dios le ayuda a uno, perjudica al otro. ¿No te han dado ganas de decir también: «Señor, no lo escuches a él, escúchame a mí»? Hemos de recordar nuevamente que Dios no es el mago de los deseos, ni el titiritero que manipula todo desde arriba. Sin embargo, en su providencia hace que aquellas cosas que no resultan como queríamos terminen siempre para nuestro bien, aún mejor de lo que hubiéramos esperado. Cuando por fin llega Jesús a la casa de Jairo, sucedió lo que tanto temía: la niña ya había muerto. Ya me imagino a aquel atribulado papá queriendo buscar culpables, reclamándole a Jesús, o más aún a la mujer: «Si no te hubieras atravesado en el camino, mi hija seguiría con vida». Pero este retraso sirvió para manifestar más aún la gloria de Dios, al hacer que la familia se uniera en un grandioso acto de fe y la niña volviera a la vida. Seguramente aquella familia nunca volvió a ser igual, mostrando así que cuando Dios escucha la plegaria de otro, no desatiende la tuya, sino que a ti te da, tal vez no lo que quieres, sino lo que de veras necesitas. Para Dios no hay gente prioritaria, ni gente de segunda. La hemorroísa podía pensar que no merecía la atención de Jesús, pues era una mujer impura por su enfermedad. Ella se conformaba con solo tocar el borde de su manto, ya que no se sentía digna de un segundo de su atención. Y Jesús le demostró que no, pues detuvo su acelerada marcha, y entre aquella multitud de gente importante que le rodeaba, le demostró que ella
era tan valiosa que no le daba solo la punta de su manto, sino toda su atención y su amor. Y Jairo tuvo que entender que no por tener una investidura religiosa como jefe de la sinagoga, tenía una atención prioritaria con Dios. Él también tenía que aprender a esperar, su fe ser puesta a prueba y entender que importa más ser papá que todos los títulos que puedan adornarlo. Entonces, Dios, ¿a quién escucha primero? ¿Al jefe de la sinagoga o a la mujer impura? ¿Al rico o al pobre? ¿Al patrón o al empleado? ¿Al católico o al protestante? ¿Al santo o al pecador? Te diré que a cada quien ayuda según su necesidad, pero lo más importante es cuál de ellos aprende primero a escuchar a Dios. Que tengas un día lleno de bendiciones.